Hoy más que nunca, la salud es muy importante. Es por eso que a partir de ahora abrimos la Consulta 94.5. Un espacio semanal para conversar sobre medicina, vida saludable, diagnóstico y prevención de enfermedades. Sin bonos, filas ni copagos. Desde este momento entras a la Consulta 94.5. Conduce Ibelis Martel. Un programa de Santiago TV y USACH 94.5. La radio de un mundo que cambia y se sana. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Consulta 94.5, este espacio que abrimos en Radio USACH y en Santiago Televisión para hablar de salud, de medicina, de bienestar, de distintos aspectos de la pandemia y por supuesto también de vida saludable, de buenos hábitos. Hoy día en particular vamos a estar conversando sobre la alimentación en niños y niñas después del primer año de vida y también durante su crecimiento. Vamos a estar hablando sobre cuáles son las características de una alimentación nutritiva y también vamos a estar aclarando conceptos sobre el etiquetado de los alimentos, cómo poner atención a los sellos de advertencia sin que ello por supuesto implique que sea una nutrición o una alimentación aburrida que muchos pueden pensar para niños y niños, pero sí cómo podemos hacer de la alimentación de nuestros niños y niños un aspecto nutritivo, que les haga bien, que apoye su crecimiento. Hoy día también en la segunda parte de Consulta 94.5 vamos a estar hablando de un tema muy complicado pero muy necesario de abordar. Vamos a estar hablando sobre los cuidados paliativos. Se trata de aquellas terapias médicas que buscan controlar el dolor y otros síntomas en pacientes con enfermedades graves como el cáncer. Se trata también de mejorar la calidad de vida no solamente del paciente, sino que también de sus familiares y o cuidadores. Hoy vamos a estar conociendo entonces más en detalle de qué se tratan los cuidados paliativos. Les recordamos que estamos también en santiagotelevisión.cl, estamos en radiousach.cl y también por supuesto en todas las plataformas, en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Twitter y en YouTube en particular en @santiago.tv, Santiago abreviado stgo.tv. Les digo que ahí pueden encontrar todos los capítulos anteriores, todos los capítulos de Consulta 94.5 de esta temporada para que los revisen, los compartan y por supuesto también puedan disfrutar nuevamente de los temas o informarse, educarse de los temas que hemos hablado en Consulta 94.5. Además estamos en @radiousach, ese es también la coordenada para que ustedes nos encuentren en las redes sociales como @radiousach. Y no olviden que además si nos quieren escuchar nuevamente, quizás no tienen tiempo para volver a ver los capítulos de Consulta 94.5 o se perdieron alguno de nuestros capítulos, estamos en Spotify y ahí también nos encuentran como Consulta 94.5. Y entonces, habiendo dado todas las coordenadas para que se sumen a esta Consulta 94.5, hacemos una pequeña pausa y ya abrimos la conversación sobre salud y medicina. En la Consulta 94.5 escuchamos la voz especializada de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH. Y seguimos haciendo Consulta 94.5 y hablando de nutrición en particular porque sabemos que la alimentación que reciben los niños y niñas no solo es clave para su crecimiento, sino que también para la salud que tendrán cuando ellos sean adultos o adultas. Hace poco el Ministerio de Educación anunció cambios en los programas de alimentación en las escuelas públicas. Parte de las medidas contempla, por ejemplo, reducir las raciones de pan, incorporar cereales integrales, frutos secos, huevos, entre otros productos. Esto con la idea de reducir los preocupantes índices de obesidad infantil en el país, especialmente en los sectores más vulnerables. Hoy queremos hablar sobre la nutrición en niños y niñas después del primer año de vida y por supuesto también en etapa escolar y para ello recibimos en Consulta 94.5 al doctor Tito Pizarro Quevedo, médico con especialidad en pediatría, magíster en nutrición, académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH. Además, participa también, es parte del programa de salud pública y de la Escuela de Ciencias de la Actividad Física, el Deporte y la Salud de la USACH. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien, muy contento, muy entusiasmado con esta entrevista, a ver si podemos entregar alguna información importante a todos los que escuchan y ven estas vías de comunicación de la USACH.
Muchas gracias, doctor. Y partamos entonces directamente con el tema y por lo básico. Siempre le digo a los médicos y a los especialistas que entrevistamos que empecemos por lo básico. Y lo más básico, yo creo que en esta oportunidad, doctor, es explicar qué es la nutrición saludable. Y cuando uno piensa en nutrición saludable, a veces dice, ya me van a decir que no puedo comer esto, otro. Entonces, ¿qué es la nutrición saludable? ¿Es sinónimo a veces de nutrición aburrida? ¿Cómo entenderla, doctor? Perfecto, una muy buena pregunta que créeme que genera harta controversia dentro del mundo de la ciencia, la gente que se dedica a la nutrición. Voy a tratar de explicar con tres conceptos claves. Uno, el concepto de seguridad. Una alimentación saludable que sea nutritiva, rica, buena, variada, debe ser segura. Es decir, niños, niñas, adultos, ¿verdad? Adultas, no se pueden enfermar de una diarrea producto de una alimentación. Claro. Entonces hay que tener lo que nosotros decimos las medidas de cuidado general, el de comprar, el de fijarse en la fecha de vencimiento, el de guardar bien los alimentos, el de lavarse las manos antes de preparar los alimentos y el de consumirlos adecuadamente, ¿verdad? Y guardarlos adecuadamente. Ese es el concepto de seguridad. Una alimentación saludable, nutritiva, primero tiene que ser segura, que no nos enfermemos inmediatamente. El segundo concepto también está metido con seguridad, pero que es un poquito más a largo plazo. Y ahí luego vamos a hablar de los sellos de advertencia, que no tenga sellos de advertencia. Es la mejor manera de decir, entre dos yogur, entre dos cereales, entre dos productos, ¿cuál elijo? El que tenga menos sellos de advertencia, el que que tenga menos discos pares, ¿verdad? Estos altos M. Y el tercer elemento es que sea variada, que tenga distintos colores, que recoja la variedad de cosas que tiene, producción que tiene nuestro campo, nuestro mar. Es decir, que incorpore pescados, legumbres, ¿verdad? Verduras, frutas, hortalizas, que busque la variedad de colores, de distribución. Cuando uno se preocupa de estos tres conceptos, que sea segura, que no tenga sellos de advertencia y que, ¿verdad?, sea producto, ¿verdad?, de nuestro campo, de nuestro mar, vamos a encontrar un sinnúmero de alimentos con los cuales alimentarse. Sí, si vamos a un cumpleaños, podemos comer algunos alimentos que no están dentro del concepto de alimentos saludables. Si de repente vamos a picotear algo, sí podemos consumir algunos alimentos. Pero la idea es que lo regular, que lo más frecuente, que lo que día a día nos alimente a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, ¿verdad?, adultas y adultos, sean alimentos con estas características. Eso define la alimentación saludable y eso da también un espacio para poder generar un conjunto de alimentos y de productos, ¿verdad?, que sean muy ricos, muy sabrosos, muy variados y que de verdad nos generen mucho placer también. Esa es otra de las gracias de la alimentación saludable, que nos dan placer al alimentarnos. Eso, y cuando usted hablaba de que sean de múltiples colores los alimentos que vengan de nuestro campo, que no sean alimentos procesados, porque vemos que los envases también tienen colores muy llamativos. Y antes de avanzar específicamente a la alimentación y a lo que tiene que ver con los sellos y con lo que encontramos en los supermercados y en los negocios en nuestro país, ¿qué le parecen estos anuncios sobre los programas de alimentación en las escuelas que yo comentaba al comienzo? ¿Cuáles son los principales cambios y qué le parece a usted estos cambios? No, me parece muy bien, van un poquito atrasados porque ya hace años que ya venimos conversando estos temas, pero muy bien. Felicitaciones a la JUNAEP, va en un buen camino, son los cambios que hay que hacer. Fíjense que cuando uno le pregunta a niños y niñas en la escuela y dicen ¿qué es lo que quieren cambiar en su alimentación en la escuela? Ellos al tiro dicen querer un mejor casino. Entonces, yo creo que va muy bien la línea, pero fíjense que una cosa bien básica es tener un lugar donde alimentarnos. Entonces, quizás ahí donde pecamos en los establecimientos educacionales, sobre todo en los establecimientos educacionales más pobres, con menos recursos. Tenemos que hacer que los espacios donde nos alimentamos sean adecuados, sean bonitos, ¿verdad? Inviten a una alimentación saludable, inviten a tener un tiempo. Chicos y chicas consumen alimento en 15 minutos, en 10 minutos, eso es muy poco. Claro. Pero el lado bueno de la propuesta es que incorpora mucho más estos cereales integrales, incorpora la posibilidad, ¿verdad?, de disminuir un poco el pan, que tenemos mucho consumo de pan. Chile es quizás uno de los líderes mundiales en el consumo de pan, que no es malo el pan, pero el exceso es malo.
¿verdad? Entonces ya consumir un Ya, pan al desayuno, un pan de colación, ¿verdad? Al almuerzo con pan era un exceso. Entonces hay una disminución de las raciones de pan, hay una oferta desde el punto de vista además variada de alimentos y tiene otra riqueza el proyecto de la UNED, que empieza a incorporar lo que nosotros llamamos las preparaciones a gusto del consumidor, al gusto de los niños, o ya, sea, que empiecen en cada establecimiento educacional a conversar con los estudiantes y decir, a mí me gustan más cierto tipo de verduras. Bueno, elige más de esas verduras. O a mí me gusta más de estas legumbres, o me gusta este tipo de pescado. Yo creo que esa es la gracia de tener un poquito más de preparación de alimentos. Que los niños le dicen que prepáremelo con amor, que ya, prepáremelo con cariño, que a veces nos falta claro, en la JUNAEP, que es demasiado como industrializado, a todos por igual, ¿verdad? Sin variedad, sin reconocer que es un sujeto, es una persona, la persona que se está alimentando. Niño, niña, con todos los derechos de claro. decir, esto me gusta un poquito más, esto me gusta un poquito menos. Entonces, va en una buena línea, pero hay que acentuarlo, hay que transformarlo de verdad y hay que dar espacios para que los niños y niñas se puedan alimentar adecuadamente en nuestra escuela. Son como esas dos lógicas las que debería avanzarse en el tiempo. Si tú permites que Claro. los niños elijan los alimentos y tengas una buena oferta de alimentos y lo haces con cierto cariño y amor, te aseguro que los niños y niñas de las escuelas lo van a consumir más, van a estar mejor nutridos y se van a sentir mejor. Perfecto. Ahora, usted decía, bueno, los niños y niños, los adolescentes. ¿Qué pasa después entonces, doctor, del primer año de vida? ¿Qué alimentos deben estar presentes en la nutrición de niños y niñas y qué alimentos no deberían estar en la dieta por ningún motivo? ¿Y por qué, doctor? Uno se acuerda cuando uno era niño que el guiso de acelga, las legumbres, los porotos, las lentejas, uno lo encontraba tremendamente fome y esos gustos van cambiando después cuando uno va creciendo. Pero, ¿cómo podemos hacer entonces para que la alimentación de los niños y niñas sea la correcta, no sea fome y qué cosas deben estar y qué cosas no deben estar después del primer año de vida? Sí, mira, un buen desafío aquí. Voy a meter un concepto que es más médico, que se llama neofobia, ¿verdad? Que es como el ¿Ya? miedo a lo nuevo, que todos lo tenemos. Fíjate lo que pasó en el COVID y el miedo a toda la situación del COVID, el miedo a lo nuevo, a lo inesperado. Eso genera un Ya. poquito de inquietud, pero en el alimento genera rechazo. Entonces, cuando nos dan una cosa nueva, los niños y niñas dicen, no, esto no me gusta, lo rechazan. Entonces, ahí está la creatividad, el desafío de la familia, papá, mamás, tíos, abuelos, de ir buscándole esa cosita que haga que el niño o la niña diga, me empezó a gustar. Y la reiteración, buscar una, otra. Se ha estudiado que después del tercer intento el niño empieza a probar ese alimento y empieza a gustarle. Y si le cambiamos un poquito el color, la apariencia y todo, podemos hacer que eso de verdad se transforme en algo mucho más rico, más lúdico, a veces más de juego, y uno puede aumentar. ¿Qué tiene que estar en la alimentación? Entonces, recuerden este concepto porque uno dice, no, mi hijo no come legumbres, mi hijo no Claro. come fideo, qué sé yo, cualquier Verdura, alimento. nada que sea Verdura, verde. o sea, nada verde, ¿verdad? Mi hijo no come nada, o mi hija, ¿verdad? Solo consume este tipo de alimentos. Y eso es verdad. Eso tiene que ver con nuestra esencia de seres humanos, que le tenemos miedo a cosas nuevas, pero también es un desafío para las familias de cómo mostramos el alimento para que se haga más atractivo, más apetitoso. Y fíjate que la publicidad nos ha convencido que los otros alimentos son los choros, simpáticos, ¿verdad? Generan felicidad. Claro. Pero cuando tú te alimentas con un plato de legumbres bien alimentado, te aseguro que vas a quedar mucho más contento y feliz. Entonces, aquí hay un cambio, un switch que tenemos que hacer en la familia para mostrar qué tipo de alimentos. No pueden Eso. faltar los productos lácteos. O sea, la leche es fundamental. En los primeros años de vida, la lactancia materna, fundamental, Claro. es esencial. Primeros 6 meses, exclusiva, nada más que la lactancia materna. Pero después no hay lactancia materna, entonces ahí tenemos que incorporar productos lácteos. ¿Por qué? Porque tienen el calcio, tienen vitamina D, nos permiten que nuestros huesos, que nuestros músculos, que nuestros sistemas funcionen muy bien. Entonces, los productos lácteos son fundamentales en la vida de un niño, de una niña, de un joven, de una joven que quiera tener un buen desarrollo muscular, óseo, de crecer bien, de desarrollarse bien. Ya. Segundo elemento importante, fíjense que el agua, nos olvidamos de hablar del agua como que el agua no fuera un alimento, y Exacto. claramente lo es. El agua es fundamental, se dice que 6 a 7 vasos de agua al día, o sea que tomemos harta agua en los alimentos, pero agua también en vez de esas bebidas con azúcar.
¿Mm? Vayamos Ya, acostumbrando a toda la familia a consumir agua. Pongamos un jarro de agua en la mesa, se hace calor, pongámosle un poquito de hielo, hagámoslo más atractivo, pongámosle algunas esencias de verdad de un poquito de fruta, ¿verdad? claro. Unas cascaritas de alguna fruta, ¿verdad? Hacer lo que sea más sabroso para los niños y niñas. No le agreguemos mucho azúcar. ¿Verdad? Evitemos los edulcorantes, ¿verdad? Tratemos de que sea el agua natural, el agua de la llave, que es además muy Ya. segura. Oye, Entonces, el pero segundo cada concepto del vez más agua. difícil, sí, es cada vez, doctor, disculpe que lo interrumpa, porque este es un tema súper importante, porque cada vez más difícil encontrar que las familias a la hora de almuerzo tomen agua. Pareciera ser que poner una jarra de agua en la mesa es algo que no va con la comida, que no sabe bien, que es muy fome, es muy aburrido, que hay que echarle azúcar, incluso si es un juguito de fruta, le falta azúcar. Y ahí le pregunto, en el caso de los niños, por ejemplo, algunas familias dicen, bueno, no lo voy a hacer tan mal, le voy a echar algunas gotitas de endulzante en vez de echarle azúcar. ¿Los niños corresponde que consuman endulzantes? ¿Puede tener algún elemento tóxico para ellos? Mira, los estudios con los adultos. Primero, un concepto importante. Si yo desde chico me acostumbro a consumir con poca azúcar, no voy a tener problema, lo voy a encontrar choro, lo voy a encontrar atractivo y no lo voy a encontrar aburrido. B, Ya, en niños los edulcorantes no están totalmente probados. En adultos sabemos perfecto. mucho más porque los estudios en diabéticos que han consumido edulcorante durante muchos años han demostrado que son seguros, que no hay grandes problemas producto del consumo de edulcorantes. Pero en niños, ¿verdad? No tenemos tantos estudios para estar tan tranquilos como para recomendarlo. Si de verdad su hijo no consume, si no le echa una gotita de edulcorante, no se preocupe. Pero Ya, evitemos el edulcorante. ¿Por qué? Porque si el niño y la niña se acostumbran al dulzor muy elevado, después van a querer solo productos dulces. Y eso claro. está vinculado a los alimentos con alta cantidad de azúcar, ¿verdad? Con los sellos de advertencia. Ya. Entonces, si tratamos de disminuir desde chiquitito, ¿verdad? La cantidad de azúcar que damos a los niños y niñas, nosotros vamos a estar dando un muy buen ejemplo como familia y una muy buena posibilidad a ese niño de desarrollarse bien. Ahí está la clave del desarrollo. Ahí está desde empezar desde chiquitito con una buena alimentación. Ahí Ya, está esto de las fantástico. papilas gustativas. Hay unas papilas que hacen que se estimulan con el azúcar. Si nosotros no las hemos estimulado con poca azúcar y poca sal, ahí me meto en el segundo concepto, tercer concepto que queremos hablar, la sal. Tenemos que disminuir Eso. el consumo de sal. Si el niño se acostumbra a consumir con poca sal, les aseguro que cuando adulto va a comer con poca sal. Entonces ahí está la tercera clave, elijamos alimentos con poca sal. La cuarta Ya. clave es bien famosa, que es frutas y verduras, distintos colores, hay estas campañas 5 al día, hay que tratar de hacer entusiasmar a los chicos y a las chicas a que consuman frutas, ¿verdad? Y que las saboreen. Y no necesariamente la fruta tiene que consumirse entera, se puede picar, se puede hacer algún postrecito, tú puedes jugar Eso. un poco a los gourmet, ¿verdad? A los chefs, a las chefs, y hacer que la cosa se transforme en una cosa mucho más sabrosa. Después viene Claro. un quinto Perfecto. concepto que es re importante, que son las legumbres, que en Chile casi ni se producen las legumbres, dejamos de comer legumbres. Antes se decía que era de los pobres las legumbres, y hoy Claro. día los restaurantes más top de Santiago y de Chile, ¿verdad? Ofrecen legumbres a las personas. Entonces, Claro. son modas que pasan, las legumbres tienen mucha fibra, tienen muchos factores que previenen mucho a la salud. Está demostrado que un consumo de legumbres adecuadas previene del cáncer, de muchos tipos de cáncer. Por lo Ya. tanto, tiene que estar en nuestra dieta. Y hay un dato clave con las legumbres, que es el ¿Ya? tránsito intestinal. Nuestros niños y Ay, niñas sí. cada vez son más estíticos, les cuesta más ir Claro. al baño. ¿Verdad? Sobre todo las niñas, fíjate que todos los estudios demuestran que por pudor, por una serie de cosas, dejan de ir al baño y después sufren producto de un mal tránsito intestinal. Si yo consumo buenas legumbres 2 o 3 veces a la semana, les aseguro, garantizo que va a tener un muy buen tránsito intestinal, que le va a ir bien desde el punto de vista de su Ya. tubo digestivo y sobre todo que no va a tener cáncer, que vamos a prevenir un montón de patologías a largo plazo que pucha que nos cuestan como familia, que pucha que son graves, Interesante, ¿verdad? sí. E impactan.
Interesante, doctor, lo que nos dice, porque lo que uno tiende a pensar es, y muchos a veces evitamos las legumbres porque dicen, hincha, me siento mal, después que como son ricas, pero me siento mal. Pero si lo empezamos a consumir desde chiquitito frecuentemente, entonces también nuestro intestino, me imagino, doctor, se va adecuando y adaptando a su consumo, y ya cuando somos adultos quizás padecemos menos. ¿Puede haber algo de ello en eso, doctor? Así es, eso está totalmente demostrado, lo que tú dices, de que si uno empieza precozmente con el consumo de legumbre, antiguamente la población chilena consumía mucha legumbre en nuestros campos y no había problemas de distensión y molestias abdominales. Obvio que si hay una persona que frente a un alimento particular tiene molestias, ¿verdad?, gastrointestinales, tiene que evitar ese producto, buscar una alternativa. En esto Perfecto. también uno tiene que ser cuidadoso de que las recomendaciones son generales, pero a veces a cierta persona le puede caer mal. Si yo Ya, precozmente incorporo legumbre en mi alimentación, en general, esas poblaciones son más sanas, andan mejor y no tienen problemas gastrointestinales. Quizás una recomendación fantástico. general es que las legumbres las dejemos no va tan tarde en la noche, ¿verdad? Dejémoslas más bien para el almuerzo, ¿verdad? O Ya, teniendo una cena más bien pronta en el tiempo. Siempre es bueno los horarios recordar como una clave de una alimentación saludable. Un buen ya, desayuno, un buen almuerzo, una once más chiquitita. En Chile solemos eso. comer muchas onces grandes, con mucho pan, con muchas cosas que en general no son muy buenas para la salud. Entonces, tratemos Claro. de disminuir la once y dejemos una cena cuando estamos llegando a nuestras casas, ¿verdad? O si estamos en casa producto de la pandemia, dejemos tipo 7, 8 de la noche una rica cena con lo que quedó del almuerzo, la arreglamos bien, la hacemos bonita, ¿verdad? Para que niños, niñas y toda la familia puedan consumir de esa cena. Y Perfecto. eso permite unas 2 horas antes de irnos a acostar sin alimentación, ¿verdad? Fantástico, doctor. Evitando, Sí, evitando, dígame, evitando que después nos sintamos mal y suframos las y consecuencias. tengamos Entonces mal también dormir, ordenar, y tengamos claro, mal dormir. y tengamos más de dormir. Doctor, se nos va acabando el tiempo y nos queda algo que hablar muy importante que tiene relación con lo que adelantábamos al comienzo de la presentación, y tiene que ver con la ley de etiquetados de alimentos y los sellos que encontramos en los alimentos cuando vamos al supermercado, porque la verdad es que cuando uno entra al supermercado, la mayoría de los productos envasados tiene algún sello. Entonces, ¿cómo le sacamos provecho? ¿Cómo debemos entender la ley de etiquetados? Porque uno dice, pero es que ya todo tiene sello, entonces no puedo comprar nada. Entonces al final uno se vuelve inmune y termina comprando igual. Los sellos empiezan a no significar todo lo que tenían como intención en un comienzo. Entonces, ¿cómo sacarle provecho a la información que vemos en los sellos, para que nos entregue recomendaciones ahí y también nos cuente rapidito del libro que usted publicó y que también puede ser material de ayuda? Perfecto, mucho. Bueno, primero contarles que los sellos son de gran ayuda. Es cierto que se empiezan a invisibilizar cuando hay muchos alimentos, pero fíjense que si uno se va al sector de cereales para el desayuno y tiene que elegirle cereal a su hijo, elija sin sello. Hay una opción sin sello. Cuando yo voy a la sección lácteos y busco yogur o leches, busque leches, productos lácteos que no tengan sello. Y así busquen los distintos grupos. Por supuesto que si yo me voy a los dulces, no hay opción. Todos tienen sellos altos en azúcar. Y ahí, bueno, hay que reconocer que esos alimentos son altos en sello y hay que evitarlos o consumirlos con más moderación. Pero en cambio en otras secciones no encuentro sello. En la sección de hortalizas, verduras y frutas, ahí consumo lo que quiero, abundante en cantidad. Son claves muy sencillas. Estas claves que Chile hizo con los sellos de advertencia hoy día son ejemplos a nivel mundial. Varios países están avanzando en distintas partes del mundo en ocupar los sellos de advertencia, ponerles impuestos, hacer que en las escuelas no se puedan vender alimentos con sello, hacer que las familias lleven la colación de sus hijos solo alimentos sin sello. O sea, hay que buscar estrategia para que esto funcione. Y ahí les quiero recomendar mi libro, que salió hace muy poquito, que dice La Ley del Etiquetado, la salud por sobre el negocio. Mire, es un título muy tentador para que ustedes lo Eso. puedan leer. Somos varios autores que tenemos este libro. Está en la librería de USACH y en otras librerías del país, ¿verdad? También lo pueden a través de la editorial USACH comprarlo online, y así no tienen que tener el Eso. texto físico, sino que lo pueden bajar y tener en el computador. Sale la historia de la ley, cómo se logra esta política pública, y salen también algunas recomendaciones que son muy bonitas para quienes quieren avanzar
en su escuela, cómo mejoramos los entornos de las escuelas para que sean más saludables, en su lugar de trabajo, cómo hacemos para que en mi lugar de trabajo tengamos mejores colaciones, nos alimentemos de mejor forma, nos sintamos mejor como comunidad. Es un muy bonito libro, es corto, es breve y cuenta la historia de cómo en Chile, un país tan chiquitito, logra avanzar en una política pública tan grande que está siendo ejemplo a nivel mundial. Fantástico, entonces nos quedamos con esa recomendación. La ley de etiquetado, así se llama el libro, doctor, para que lo Así puedan se llama. encontrar. El Ley de autor etiquetado. es justo... Estoy haciendo publicidad a mi libro y Eso, varios autores con ellos estamos ahí muy entusiasmados que la gente lo lea y sobre todo los que toman decisión. Estoy pensando en un director de escuela que dice quiero mejorar mi escuela. ¿Cómo lo puedo hacer? Lea el libro. Ahí va a encontrar algunas ideas o propuestas que pueden ayudar en la construcción de entornos más saludables. claro, y profesores, también nutricionistas, quienes trabajan en esta área y también papás y mamás que quieren de alguna forma interiorizarse en estos temas pueden encontrar ahí un buen apoyo. Hemos conversado con el doctor Tito Pizarro Quevedo, médico con especialidad en pediatría, magíster en nutrición, académico de la Facultad de Ciencias Médicas de la USACH, también del Programa de Salud Pública y de la Escuela de Ciencias de la Actividad Física, el Deporte y la Salud de la USACH. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Nos quedan temas en el tintero, así que, como siempre le digo a nuestros invitados, vamos a estarlo invitando a esta consulta 94.5 nuevamente para seguir ahondando en estos temas que son variados, son infinitos y siempre tenemos dudas sobre cómo abordarlos. Así que tenga un bonito día, doctor. Encantado y mucho gusto a todos, que les vaya muy bien y coman bien, pues aliméntense saludables, eviten los sellos de advertencia. Eso, evitar los sellos de advertencia. Chao, chao, doctor. Hasta luego. Y nosotros y nosotras nos separamos nada más que un minuto y ya volvemos. Abrimos nuevamente la conversación en Consulta 94.5. A partir de ahora te recetamos la cápsula informativa. Información relevante para la Consulta 94.5. Seguimos haciendo Consulta 94.5. Recuerden que estamos en todas las redes sociales. En YouTube en particular pueden encontrar todos los programas de Consulta 94.5 y los distintos aspectos y temas que hemos abordado en esta temporada. Nos encuentran en el YouTube de Santiago Televisión, que es @santiago.tv, Santiago abreviado, stgo.tv. Además, recuerden que también estamos en el @Radio USACH. Así también nos encuentran en Twitter, en Facebook, en Instagram, en todo el mundo virtual. Nos encuentran bajo esas coordenadas, @Radio USACH y @santiago.tv. Recuerden además que este programa en particular se encuentra en Spotify y ahí también encuentran todos los capítulos para que nos puedan escuchar en sus viajes, cuando están camino a la casa, de vuelta del trabajo, quizás en aquellos tiempos en que están cocinando, haciendo cosas en la casa, también nos pueden escuchar y ahí nos encuentran en Spotify como Consulta 94.5. Saludos también a quienes nos escuchan en la 94.5 a través de Radio USACH cada sábado a las 10 de la mañana y en la señal 50.1 de la televisión digital de Santiago Televisión cada domingo también a las 10 de la mañana. Recordarles que tenemos un WhatsApp, el WhatsApp de Radio USACH, y ahí nos pueden enviar sus mensajes, sus preguntas para nuestros entrevistados. Ese WhatsApp es el +569-8881-5017, +569-8881-5017. Y seguimos compartiendo temas de salud y de medicina porque la realidad que vive el planeta y el impacto acelerado del cambio climático, sumado por supuesto a los efectos de la pandemia, está afectando, impactando el estado de ánimo de la población. Está provocando que muchas personas comiencen a manifestar síntomas de lo que se ha llamado ecoansiedad. Se trata de algunas sensaciones de tristeza, de preocupación, de desolación, una desesperanza que surge especialmente entre las generaciones más jóvenes que se ven en crisis y ven la crisis medioambiental que está atravesando el planeta. Iván Rimaza nos cuenta de qué se trata entonces la ecoansiedad. El impacto que el cambio climático está teniendo en el planeta ha aumentado la preocupación por lo que ocurrirá en el futuro. El reporte del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas, el IPCC, fue claro sobre el rol de la humanidad en este problema. Los científicos concluyeron que es inequívoco que somos los humanos quienes hemos causado esta crisis climática.
En este contexto ha surgido la ecoansiedad. Se trata de un estado caracterizado por preocupación y angustia que se gatilla en las personas al ser testigos de fenómenos climáticos extremos. Lo detalla Rodolfo Sapiains, académico del Departamento de Psicología de la Universidad de Chile e integrante del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2. El foco, lo que gatilla todo eso es la incertidumbre, preocupación, pena, tristeza, rabia, ¿no?, en una dimensión mayor a lo tolerable, ¿no?, por la situación climática que se percibe como algo muy amenazante. Para hacer frente a la ecoansiedad, el especialista recomienda a las personas informarse, tomar acción y hacerse parte de las soluciones. Aquellas personas que se sientan más afectadas, que se junten con otras personas, que participen de organizaciones sociales, comunitarias, de actividades, por ejemplo, de limpieza de playas, de bosques, de humedales. Esas actividades ayudan mucho a que las personas se den cuenta de que no están solas y de que hay gente que todavía cree que, ¿no es cierto?, como los que trabajamos en esto, que hay mucho espacio para mejorar. Asimismo, Sapiens plantea que para enfrentar el problema es clave redefinir la relación que tenemos con el planeta. Lo más importante es replantearnos la relación que establecemos con la naturaleza. Es decir, si seguimos creyendo que la naturaleza es algo que está como a nuestras espaldas, como el fondo donde se desarrolla nuestra vida, o si asumimos lo que es bastante evidente, y es que somos parte de la naturaleza y lo que le pasa a la naturaleza nos pasa a nosotros, y lo que nosotros hacemos tiene un impacto directo sobre la naturaleza, sobre los ecosistemas. Según el IPCC, la Tierra se ha calentado 1,1 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales y ahora se está precipitando hacia los 1,5 grados. Esto puede significar un impacto catastrófico para humanos y otras especies. Los expertos apuntan al compromiso individual, pero también al compromiso de los países para hacer frente a la realidad que vive el planeta. Y seguimos haciendo Consulta 94.5. Hoy queremos hablar también de un tema difícil, pero que es necesario que sea abordado y del que también necesitamos información, pero también educación. Hablamos de los llamados cuidados paliativos de los pacientes. Según las cifras publicadas en el Atlas de Cuidados Paliativos, solo el 7,6% de los latinoamericanos puede acceder a este tipo de cuidados para aliviar el dolor. En Chile, de acuerdo a las cifras publicadas por la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos, solo tienen acceso a estas terapias los pacientes oncológicos. Los datos revelan una realidad mucho más compleja porque, según la Organización Mundial de la Salud, más de 35.000 pacientes con enfermedades no oncológicas esperan ser incorporados a estas terapias. Sobre los cuidados paliativos queremos conversar entonces con la doctora Carolina Valdebenito, especialista en medicina paliativa y presidenta de la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida al programa. Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación también. Gracias por estar aquí con nosotros y nosotras, y comencemos explicando qué son los cuidados paliativos, doctora, y cuál es su objetivo. Los cuidados paliativos es el acompañamiento integral del paciente enfocado a mejorar la calidad de vida de estos, disminuyendo todo lo que son los síntomas que acompañan a los procesos de enfermedad que son limitantes de la vida. Este acompañamiento tiene como objetivo, por ejemplo, aliviar el dolor, aliviar los síntomas, pero no solamente enfocado a la parte física, sino que también ayudar al paciente acompañándolo en la parte de la familia, acompañándolo en la parte de apoyo económico, apoyo psicológico, tanto al paciente como al grupo familiar. Por lo tanto, es un acompañamiento que no es solamente de la índole médica, sino que también hay un equipo multiprofesional detrás que permite que el paciente pueda tener una mejor calidad de vida y también una buena calidad de muerte. Perfecto. Y usted decía, bueno, está la parte emocional, psicológica, que incluye no solo al paciente que está padeciendo, valga la redundancia, la enfermedad, sino que también a sus familiares. Pero en la parte médica, doctora, estamos hablando de medicamentos particulares que son proporcionados, por ejemplo, para aliviar el dolor. ¿De qué estamos hablando en cuanto a tratamiento médico? ¿En qué consisten estos cuidados paliativos? No. En Chile, afortunadamente, somos uno de los pocos países a nivel latinoamericano que tenemos una muy buena disponibilidad de medicamentos para el manejo de síntomas de los pacientes en fin de vida o los pacientes en síntomas con enfermedades avanzadas. En general, en Chile contamos con una amplia variedad de opioides y de medicamentos para este manejo, pero nuestro
entre comillas, caballito de batalla para poder manejar esto y manejar el dolor, que es el principal síntoma que tienen estos pacientes, son los opioides, donde nosotros en Chile contamos con diferentes medicamentos en distintas presentaciones que nos permiten hacer un buen manejo del dolor, especialmente en los pacientes oncológicos, que es donde nosotros tenemos la mayor cobertura. Perfecto. Y también especifiquemos algo básico, ¿qué son los opioides? ¿Cuál es su composición o de qué estamos hablando? Porque uno tiene muchas ideas preconcebidas cuando escucha la palabra opioide. Entonces, ¿qué son los opioides y cuáles son los más comunes que se utilizan en nuestro país? Bueno, los opioides son fármacos que están enfocados a aliviar el dolor, pero a nivel central, es decir, actúan a nivel del sistema nervioso central, disminuyendo todas las sustancias que generan la sensación de dolor. ¿Qué ventajas tiene esto? Que en general no producen muchos efectos secundarios dañinos en algunos órganos con su uso prolongado. Sí generan un Ya. cierto grado de dependencia que normalmente con un buen manejo un paciente perfectamente puede iniciar opioides, pero también puede suspenderlos de una forma adecuada. Por lo tanto, siempre es importante que estos medicamentos sean usados con supervisión médica. Y los opioides tenemos desde algo tan básico que la gente conoce como el tramadol, la morfina, pero también tenemos opioides de alta gama, como tenemos tapentadol, oxicodona, buprenorfina, fentanilo, metadona, que son fármacos que en general la gente los conoce poco, pero afortunadamente tenemos una amplia variedad que nos permite enfocarnos en forma mucho más específica a manejar el dolor, eligiendo el mejor opioide para también el tipo de dolor que tiene el paciente. Perfecto. ¿Y cuál es la situación actual, doctora? Lo decíamos al comienzo de la presentación de la cobertura que tienen estas terapias en el sistema público y el privado en nuestro país, en Chile. Decíamos que a nivel latinoamericano, además, la situación no es muy promisoria en el sentido de que no hay un buen acceso en particular a quienes no son pacientes oncológicos, es decir, que están padeciendo cáncer. ¿Qué está cubierto? ¿Qué no está cubierto en el sistema público y privado cuando hablamos de cuidados paliativos? Bueno, Chile es uno de los países que tiene una mejor cobertura de cuidados paliativos a nivel latinoamericano. Desafortunadamente, sí, a pesar de que somos, entre comillas, uno de los mejores equipos a nivel latinoamericano, también nos falta mucho todavía. Es decir, nuestra cobertura abarca solo a pacientes oncológicos. Desde Arica a Punta Arenas se encuentran los equipos, pero tampoco los equipos están completos. Es decir, en general hay equipos que cuentan con nutricionista, cuentan con psicólogo, pero otros equipos que carecen de ello. Por lo tanto, también tenemos un déficit a nivel de recursos humanos. Y además nos falta algo muy importante, que es también abarcar a aquellos pacientes que tienen enfermedades que van a producir una enfermedad o un periodo terminal, que van a tener síntomas, pero al no tener cáncer o no ser un diagnóstico de cáncer, no están cubiertos por la ley del GES, y eso impide que estos pacientes puedan optar a este tipo de tratamiento. Ya. Entonces nos falta avanzar en ese sentido, porque de qué, por ejemplo, qué enfermedades estamos hablando que son frecuentes en nuestra población y no pueden acceder a este tipo de cuidados, y qué pasa en la situación de ellos, simplemente sufren hasta que llega la muerte. ¿Cuál es el panorama cuando uno no está cubierto por alguno de los sistemas en nuestro país y padece una enfermedad que requiere de cuidados paliativos? En general, el acceso a opioides en la parte privada, especialmente en las farmacias, es muy limitado. Entonces, la Ya. mayoría de estos pacientes que normalmente abarcan, por ejemplo, pacientes con enfermedades neurológicas, pacientes con enfermedades cardíacas, pacientes con enfermedades pulmonares, por ejemplo, los pacientes con insuficiencia renal, ellos padecen distintos tipos de molestias y dolor durante los procesos de enfermedad, más todavía cuando se acercan al final del proceso de enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ellos quieren optar al manejo farmacológico, se ven limitados por el stock que hay actualmente en la parte privada. Y eso genera que también el paciente incurra en gastos importantes para poder mantener un buen manejo paliativo, Ya. pagar en la parte, y todo tiene que ser privado, porque lamentablemente no está cubierto por la ley. Las unidades de cuidados paliativos reciben algunos pacientes de este tipo, pero lamentablemente también porque no hay recursos humanos para poder abarcarlos a todos, no podemos ingresarlos a todos porque además tampoco están los recursos para poder hacerlo. Perfecto. Entonces, ¿qué se está haciendo? Me imagino que aquí lo que se necesita en definitiva es un cambio legislativo. Entonces, ¿qué se está haciendo en materia de proyectos de ley para poder avanzar hacia un buen morir finalmente, no?
Bueno, hoy en día está en discusión el proyecto de cuidados paliativos que está en este momento en la Cámara del Senado. Este proyecto va especialmente enfocado a tratar de incluir en los programas de cuidados paliativos a todos los pacientes con enfermedades limitantes de la vida y que no son curables. Este proyecto nosotros afortunadamente nos han invitado a participar en la Comisión del Senado y hemos conversado y hemos expuesto de la importancia de que se consideren estos pacientes, de que se consideren recursos también para poder darles una buena atención, no solamente el hecho de que queden en el papel, sino que también generar una buena atención. Y como sociedad también pedimos la posibilidad de poder educar, tanto en el pregrado y en el posgrado, todo lo que tiene que ver con cuidados paliativos. Es decir, hoy en día un gran porcentaje de los alumnos que salen desde las facultades de medicina o facultades de la salud, tienen muy pocos conocimientos de lo que tiene que ver con cuidados paliativos. Por lo tanto, si queremos abarcar el manejo de los pacientes, tanto en la atención primaria como en todos los niveles de atención, necesitamos que los profesionales del área de la salud salgan con capacitación mínima en lo que tiene que ver con cuidados paliativos. Y eso hoy en día también lo muestra el Atlas, que tenemos muy poca educación en lo que son pregrados en los profesionales del área de la salud. Ya, entonces ahí hay un desafío importante que de alguna manera ya se está abordando y que los profesionales de la salud salgan preparados para poder abordar esto, ¿no? Ahora, doctora, este año conocimos el caso de la doctora, también experta en bioética y ex académica de la Universidad de Concepción, Liliana Ortiz, quien padecía un agresivo cáncer de mama, quien dejó su testimonio en YouTube para poder hablar sobre la sedación paliativa a la que ella recurrió. Y ahí ella misma manifestó en el video: viví dignamente y no quiero morir, digo, dignamente, viví dignamente y quiero morir dignamente. Recordemos cuál es la sedación paliativa, doctora, y está incluida dentro de lo que llamamos entonces cuidados paliativos, es parte de este gran concepto y que de alguna manera también encendió la atención, nos llamó la atención y también comenzamos a hablar más de este tema. Entonces, ¿qué es la sedación paliativa? ¿Qué es lo que ocurrió en el caso de ella? ¿Y es parte de lo que buscan también los cuidados paliativos? A ver, la práctica de la sedación paliativa es una práctica común en cuidados paliativos. Es decir, nosotros normalmente los pacientes que tienen sufrimientos importantes y que no pueden ser manejados con los fármacos que usamos habitualmente, nosotros tenemos el protocolo y existen todas las unidades de cuidados paliativos en la aplicación de la sedación paliativa, que es disminuir la conciencia del paciente de tal grado que el paciente no se dé cuenta y no se percate de ese síntoma tan molesto que él tiene. La sedación paliativa, a diferencia de la eutanasia, no acelera el proceso de muerte, ¿ya? Lo único que permite que el paciente no sufra en el final de su vida. Por lo tanto, también es importante separar el concepto de sedación paliativa de eutanasia, porque en general no es así. Es una práctica médica que se realiza por las unidades de cuidados paliativos y se realiza normalmente por especialistas en medicina paliativa, cosa que también somos muy escasos a nivel nacional, es decir, somos muy pocos especialistas y además estamos tratando de luchar por que haya más y que esta también especialidad sea reconocida para mejorar también la educación y la cantidad de especialistas a nivel nacional. Un paciente en cualquier unidad del país de cuidados intensivos o en cualquier hospital del país puede pedir, solicitar ser sometido a sedación paliativa, doctora. ¿Qué se necesita para aquello y en qué minuto los médicos también dicen, ok, es tiempo de que este paciente pueda acceder a este tratamiento o a esta sedación paliativa más bien? ¿En qué minuto ello ocurre? ¿Qué tipo de aspectos se evalúan? Y cualquiera puede hacerlo en cualquier hospital o clínica, cualquiera puede pedirlo. A ver, la sedación paliativa no es una solicitud, no es como la eutanasia que uno pide hacer eutanasia. La sedación paliativa es una indicación médica. Es decir, la indicación médica implica primero que hay un síntoma refractario que le llamamos nosotros, que es cuando un síntoma no lo hemos podido controlar. Por ejemplo, hemos colocado todos los opioides, hemos dejado todo y el paciente persiste con un dolor insoportable, un dolor muy severo. En esos casos lo que uno hace es realizar primero una conversación con la familia, explicarle en qué consiste la sedación paliativa, porque también es importante que yo sepa que en el momento que nosotros disminuimos la conciencia del paciente, el paciente no se va a recuperar. También hay una etapa que no se puede hacer, o lo ideal no hacerlo en pacientes que todavía tienen tiempo de sobrevida importante. Es decir, hay que hacerlo cuando el paciente ya sabemos que va a estar en su proceso de fin de vida, que es un paciente que le queda muy poco,
y por lo tanto es una indicación que tiene su protocolo, tiene todas sus cosas y hay una conversación previa siempre con el grupo familiar con respecto de lo que se va a hacer para que también haya un consentimiento de parte del paciente y de la familia. Muchas veces la sedación paliativa, cuando uno se la propone a los pacientes, muchas veces la rechazan principalmente por la pérdida de conciencia. Hay pacientes que quieren estar conscientes al final para poder despedirse de su familia, todo. Por lo tanto, también es a pesar de que es una decisión médica, es una decisión que tiene que ser conversada y discutida con el grupo familiar y con el mismo paciente. Perfecto. Ahora nos pregunta Lorena, doctora, dice que su papá tiene cáncer de estómago y que lo está pasando muy mal, que los dolores son muy intensos. Su calidad de vida, dice, no es buena, pero nadie le ha hablado sobre esto de los cuidados paliativos, dónde puede acudir o dónde se puede pedir apoyo para saber si su papá puede acceder a este tipo de terapia. Me imagino que ahí también depende de si el papá está pasando su enfermedad en la casa o hospitalizado. Entonces, ¿dónde acudir los cuidadores finalmente que quieren apoyo y quieren información sobre esto? Bueno, por eso son importantes estas instancias de educación. Es decir, los cuidados paliativos para los pacientes oncológicos están garantizados por ley y están garantizados para todo paciente con cáncer, independiente de la etapa de progresión que tenga la enfermedad. Si el paciente tiene un cáncer y está esperando cirugía y tiene dolor, tiene derecho a manejo del dolor por una unidad de cuidados paliativos. Esto tiene que pedírselo al médico tratante. Ya. Es decir, el especialista que lo está viendo tiene que, el paciente o la familia, solicitarle la derivación a una unidad de cuidados paliativos. El especialista lo que hace es realizar un documento que se llama informe de proceso diagnóstico y con ese documento nosotros, una unidad de cuidados paliativos, tenemos 5 días para atender a ese paciente. Es decir, es un tiempo súper acotado que tenemos por ley. Es decir, nosotros tenemos máximo 5 días para poder tratar a ese paciente, por lo tanto, el tiempo de ingreso a una unidad de cuidados paliativos es corto en el momento en que se genera la derivación del paciente. Perfecto. Y si el paciente tiene otra enfermedad que no es cáncer, sus cuidadores, ¿dónde pueden pedir información? Lamentablemente, como yo te menciono, hoy en Claro. día no tenemos cobertura de cuidados paliativos para otros pacientes con cáncer y por eso es tan importante también el educar un poco la atención primaria de cuidados paliativos básicos. Es decir, igual los equipos de atención primaria, los equipos de sector, pueden realizar cuidados paliativos básicos en los pacientes, pero para eso también tiene que haber una capacitación de por medio y eso es lo que de alguna otra forma nosotros con la ley esperamos que sea así, esta ley venga con una obligación en todas las facultades del área de salud para que traigan un protocolo básico, es decir, que los profesionales salgan con educación básica de lo que es un manejo de cuidados paliativos. Perfecto. Estamos conversando con la doctora Carolina Valdebenito, especialista en medicina paliativa y presidenta de la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos, a propósito precisamente de esto, de los cuidados paliativos y el acceso que se tiene en nuestro país a ellos y también en Latinoamérica. Doctora, se nos acaba el tiempo y no puedo dejar de preguntarle y conocer su reflexión sobre, usted decía falta de educación y se está de alguna manera enfrentando la educación que necesitan los médicos y los funcionarios de la salud, quienes trabajan con pacientes con enfermedades complejas en esta área de los cuidados paliativos, pero nosotros también como sociedad en nuestras casas necesitamos hablar más también y educarnos más sobre el fin de la vida. Entonces, ¿cuál es su reflexión sobre cómo abordar finalmente la muerte y el fin de la vida, que es algo del que todo y toda tiene certeza? O sea, si alguna certeza tenemos, sobre todo en pandemia, es que vamos en algún minuto, tarde o temprano, llegar al final de la vida. ¿Cuál es la reflexión ahí? ¿Cómo pensamos, cómo abordamos la muerte? A ver, lamentablemente hoy en día estamos a nivel mundial en una sociedad donde la muerte es un tabú. Es decir, hoy en día incluso se aleja a los niños de todo lo que tiene que ver con los velorios. Es decir, hoy en día casi no se acerca a los niños a los velorios. No se les explica que el abuelo va a fallecer, no se les explica que el papá puede fallecer. Y eso genera también temas que no se conversan. Una de las cosas que siempre nos ha pasado como paliativistas es que nos dicen cómo se pueden dedicar a eso. Es decir, estamos todo el día viendo pacientes que probablemente van a fallecer, pero es un proceso que es parte de la vida, que tienen que conversarse en la familia. Hay cosas súper importantes, a pesar de que a lo mejor no puede ser por una enfermedad, pero también por un accidente, si no conversamos con respecto a la muerte, lo que queremos, qué va a ocurrir con la familia cuando uno no esté, son temas que uno debería poner en la mesa y debería conversarlo no solamente como pareja, sino que también con los hijos, con la familia. Es un tema que hoy en día deberíamos empezar a colocar sobre la mesa. Debemos volver a retomar los antiguos ritos que antes ocurrían cuando uno
uno moría, el velorio, el poder que los niños acompañaran en ese proceso. A los niños no hay que alejarlos del proceso de la muerte, ellos tienen que entender que es parte de la vida. Eso también les va a ayudar a enfrentarse mucho mejor a esto después cuando sean adultos. Entonces yo creo que tenemos que volver un poco a esas raíces, así que yo creo que eso es mi gran reflexión. Claro, volver a las raíces, a los ritos, hablar de la muerte, que no sea un tabú y prepararnos también para cuando ocurra ese momento, como usted decía, ¿qué va a pasar si en la familia alguien fallece? ¿Cómo lo vamos a abordar desde los términos más estratégicos hasta también los términos más emocionales y cómo se aborda el duelo y la pérdida? La doctora Carolina Valdebenito, especialista en medicina paliativa y presidenta de la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos, ha sido nuestra invitada de hoy en Consulta 94.5. Muchísimas gracias, doctora, por venir a conversar sobre estos temas tan importantes de los que pocos escuchamos, pero que también de los cuales necesitamos educación e información. Que tenga una bonita jornada, doctora. Chao, chao. Muchas gracias, chao. Chao. Y nosotros y nosotras hemos llegado al final de Consulta 94.5. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio dedicado a la salud y la medicina. Nos encontramos el próximo fin de semana y, por supuesto, muchas gracias también al equipo técnico de Santiago Televisión y Radio Usach por la puesta al aire de Consulta 94.5. Que tengan un lindo día. Chao, chao. Es momento de cerrar la Consulta 94.5, nuestro espacio semanal para conversar sobre medicina, vida saludable, diagnóstico y prevención de enfermedades. Sin bonos, filas ni copagos. Esto fue Consulta 94.5. Siempre en Santiago TV. Usach 94.5, la radio de un mundo que cambia y se sana.